¿Por qué mataron a la abogada Andrea Vidal? Esta red de prostitución en el Congreso. Vidal, anatomía de un asesinato. ¿Quién la mató y qué implica el Congreso? Trabajador del Parlamento era el objetivo del ataque. Cadena de delitos que expone. Jorge Torres Sarabia. ¿Prostitución en el Congreso? Están adentro, están muertos. Tiene paros atrás, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 laterales. ¿Quién mató a Andrea Vidal? Balas adelante, 3 motorizados. Una presunta red de prostitución que operaría en el mismísimo poder legislativo. No me considero proxeneta, Ni mucho menos asesino. ¿Quién la golpeaba? ¿Quién la agredía con terribles insultos? ¿Eres tan estúpida? Me estás sacando de quicio con lo tan burra que puede ser. ¿Por qué crees tú que mataron a Andrea Vidal? Por mi investigación, desde luego. Andrea era una niña que cualquier padre podría sentirse orgulloso de ella. Había logrado en su vida algunas cosas que muchos lo realizamos de mayores. Ella lo había hecho pronto. Había corrido demasiado. Rápido comenzó y rápido se fue. Todo lo hizo rápido, hasta se murió rápido. La Policía Nacional del Perú maneja la versión que serían al menos 7 feroces criminales, desplazándose en 5 motocicletas y 2 autos, quienes dieron muerte a la joven y bella abogada Andrea Vidal, descargando sobre el vehículo en el que viajaba un total de 62 balazos. ¿Qué mensaje es el que quisieron transmitir los asesinos eliminando de esta manera tan brutal a Andrea Vidal? Querían callar para siempre a quien probablemente fue la figura principal de una presunta red de prostitución que operaba dentro del mismo Congreso de la República. Hoy en Evidencia Oculta conoceremos todos los detalles de este crimen que ya dio la vuelta al mundo, con información exclusiva sobre un personaje que inicialmente pasó desapercibido. Hoy responderemos todas las preguntas para saber quién mató a Andrea Vidal. Esta increíble historia comienza en julio del 2024, cuando el periodista Ángel Chanta, tras visitar varias veces las instalaciones del Congreso de la República, notó que un grupo de chicas de llamativa figura y sensual belleza entraban y salían del Congreso con inusitada libertad. Yo llego a ellas porque conozco, trabajaba haciendo comisiones en el Congreso, comisiones periodísticas, y en el trajín de estas comisiones veía yo que llegaban señoritas que no tenían la misma performance, si se le puede decir, a los trabajadores del Congreso de la República, ¿no? Normalmente los trabajadores del Congreso son trabajadoras con sastre, ¿no? Y estas venían un poco más más cómodas, ¿no? Más cómodas, más con minifalda. Con minifalda, ropa pegada. Más coquetas, quizás. Más coquetas, más atractivas, por decirlo así. En una primera oportunidad las vi y dije que eran anfitrionas. Ahí es donde recibo la primera información de un asesor parlamentario que siempre pulula en esos lados y me dice, no, estas chicas tienen una cierta reputación que ya tendrías tú que ir a investigar y no me quiero meter ahí. ¿Reputación de qué? Que eran unas chicas A1. El olfato periodístico de Chanta
lo lleva a jalar el hilo de una madeja bastante larga y enredada. Así comienza esta historia, que aunque no termina aún, ya incluye el salvaje asesinato de una de sus protagonistas. ¿Por qué crees tú que mataron a Andrea Vidal? Por mi investigación, desde luego. ¿Tu investigación? Claro. ¿Cómo así? Porque de alguna manera sabían de que ellas, si las estábamos siguiendo y si hablaban, se iba a descubrir todo lo que se descubrió después. Nunca he visto un caso que haya sido expuesto más de 2 meses. Van a cumplirse 4 meses y todavía sigue en vigencia el tema de mi hija. Hay mucha gente que lo toca cada vez que lo conviene. Y cada vez que lo hacen, nosotros sufrimos. Por favor. Lo único que les pedimos es que nos ayuden a buscar al culpable y que no hagan un circo de la vida privada de mi hija. Por favor. Recuerden que ella tiene una familia, unos padres que sufren. Y que la verdad es que si no conociéramos a Dios, quizás hubiéramos querido desaparecer por todo lo que hemos pasado y hemos vivido. Efectivamente, el periodista no solo comprobó las tardanzas, también descubrió certificados médicos falsos que eran usados por estas chicas para vacacionar en Europa. Y peor aún, la fuente dentro del mismo Congreso que quería denunciar una supuesta red de prostitución le hace llegar a Chanta este chat entre el líder de la oficina donde trabajaban estas suertudas muchachas y su segundo al mando, José Rubio. Amigo, buen día. Hoy la China no irá. Apóyame con eso, por favor. Gracias. Hermano, buen día. En Reu. Dale. Ok, no la maltrates mucho. Ya tú sabes. Hermano, está bien, pero dile porfa que también debe ir obedeciendo porque contesta mal ante todos. Voy a hablar con ella, tú tranquilo. 1000 disculpas, amigo. Y gracias por tu apoyo. Por eso te quiero, mi Calo. Ok. Una consulta. ¿Andrea se fue o está en la oficina? Está acá en Hueveo. Ok. Este es el primer indicio de una red de meretrices de alto vuelo que atendía a parlamentarios y otros funcionarios dentro del mismo Congreso. Esta conversación empieza a evidenciar el actuar de estos personajes. Paremos un momento ahí y definamos lo siguiente. Los protagonistas de esta historia son varios: mujeres atractivas y liberales, funcionarios públicos y políticos de muy dudosa reputación, y un joven novio con una conducta sexual y amorosa bastante particular. Conozcamos al detalle sus perfiles. Comencemos por quien ha sido señalado como el cabecilla de la presunta red sexual que operaba en el Congreso. El mismo que manejaba a su antojo el horario y la disponibilidad de estas atractivas muchachas, tanto dentro como fuera de sus oficinas. Jamás pensé que me iba a hacer tanto daño. ¿Qué daño? Me dopó, me violó y me embarazó. Según Rosita Navarro, Coqui Torres la drogó y la violó. Denuncias que quedaron completamente impunes hasta el día de hoy. Le reclamé, me había dejado moretones todo por acá, me había molestado y él empezó a limpiarme así. Pues... empezó a limpiarme. Yo le digo, ¿por qué me había hecho eso? No, me dices que te tenía ganas. ¿Cómo me va a responder así? Le digo.
Según esta denuncia, Coqui Torres sería un depredador sexual que, lejos de cumplir una condena tras las rejas, continuó trabajando en la función pública, con cargos y sueldos financiados por todos los peruanos. Un sujeto que fungía de operador político del partido Alianza para el Progreso y que disfrutaba de favores muy bien remunerados, como ser jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, con un jugoso sueldo de 20.000 soles. El hecho de que se contraten personas que han tenido malos antecedentes conductuales individuales que lindan con la ética y la moral, implica cierta lectura de un grado de corrupción también. La corrupción debe entenderse no solamente bajo un criterio de carácter económico. La corrupción también debe entenderse como una conducta ética y moral, sobre todo para instituciones que funcionan con el erario público. Fue Coqui Torres quien captó y contrató a cada una de las chicas que trabajaron en su oficina en el Congreso. Mujeres jóvenes, de perfecta figura, que lejos de mostrar un perfil profesional competente e intachable, no solo llegaban tarde y faltaban cada vez que querían, sino que también tenían otras formas de ganarse la vida. Aquí esta red yo creo que era manejado por Coqui Torres Sarabia para beneficio de los mismos congresistas, ¿no? Hay muchos que han podido conocer a ella. Solo Coqui Torres Sarabia sabe por qué o a quienes él ayudó o les dio estos servicios, si podría decirse. Y se afianza más, sobre todo porque ahora en el Congreso la primera comisión se rehusó a investigar. Ahora hay otra comisión que ya no dijo nada más. Ya pasaron 4 meses de lo sucedido y todo se quedó en stand-by, todo quedó en pausa. En la fiscalía las cosas van más lentas que una tortuga. No le ocurrió nada tras la denuncia de haber drogado, violado y embarazado a una pobre mujer. Y tampoco le ocurre nada hoy. La policía, la fiscalía, el Congreso mismo a través de la Comisión de Fiscalización. ¿Dónde está Coqui Torres? ¿Quién lo oculta? ¿Es acaso Coqui Torres el líder de esta presunta red de prostitución? En el Parlamento se tejen muchas historias. Historias que se generan también por algunas malas conductas de algunos parlamentarios. No, mi memoria no registra este tipo de escándalos de pseudos, redes de prostitución, conforme se informó en algún momento, ¿no? O se especuló en algún momento. ¿Quiso Coqui Torres callar para siempre a Andrea Vidal, temeroso de que se conozca toda la verdad? Hasta aquí ya tenemos un perfil mucho más claro de quién es Jorge Torres Sarabia, alias Coqui. Ahora vamos a conocer más detalles de Andrea Yasmín Vidal Gómez, conocida como La China, presunta cabecilla de una poderosa red de prostitución. Tenía 27 años cuando la mataron. Graduada de Derecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, trabajó en el gobierno regional del Callao antes de entrar al Congreso como asesora legal. Su presencia en los pasillos parlamentarios no pasaba desapercibida. Su actuar era provocador. Sus horarios de entrada y de salida eran erráticos. Y en su rostro, una sonrisa constante ocultaba algo más que cansancio. Ellas han sido contratadas como personajes del bajo oficio, ¿verdad? Del oficio más antiguo, ¿no? Que se van y se acuestan con algunas personas por algún beneficio, ¿no? En común. Sé de que ellas, una de ellas más que todo, lo precitaba al expresidente del Congreso. Fue precisamente al revisar ese entorno donde el periodista Ángel Chanta comenzó a notar ese patrón. Asesoras que no parecían asesoras, hojas de asistencias con huecos y una vida de lujos que ningún sueldo podía justificar.
ya han tomado la declaración de trabajadores del Congreso y todos mencionan que no sabían que Andrea Vidal se dedicaba a la prostitución. Sin embargo, sí mencionan que había una confianza con Andrea Vidal, entre ella y Jorge Torres. Incluso hay chats, de repente tú recuerdas, ¿no? Hay chats en donde se lo ve, o sea, se constata que Jorge Torres le dice a uno de los funcionarios del área legal y constitucional del Congreso, cuando Jorge Torres no era funcionario, ¿no? Diciéndole, oye, por favor, justifica la ausencia de la China, ¿no? La China en referencia a Andrea Vidal. Andrea solicitó una licencia médica por razones de salud. Sin embargo, Migraciones registró su salida del país a Europa, específicamente a España. No estaba en reposo, estaba de viaje. Cuando Chanta la abordó para confrontarla con esta información, Andrea no supo qué responder. Cuando le pregunté entonces cómo tú, mientras decías que estabas enferma, delicada, tenías un descanso médico, estabas en España, y ahí sí se quedó muda, se quedó callada, no quiso hablar más. Simplemente ella calla y en su desesperación coge un bus cualquiera, creo que era el Chosicá, no sé cuál de esos buses, se retira con su amiga, ¿no? Pero eso no era todo. Una información muy íntima y personal empieza a revelar lo que realmente pasó con Andrea. Ay, amor, no me la bajes. Pi. A él solo lo he visto una vez. Está bien, amorcito. Entonces quiero que te deje bien abierta. Estas son conversaciones con su novio, Rodrigo Falcón. Diálogos que revelan una relación intensa, marcada por mucha libertad sexual, que incluiría intercambio de dinero en algunos casos. Pero lo más delicado era el tono de sus mensajes con otros hombres. Alquilo uno en Miraflores. Sí, fácil por unos días y así voy a verte varias veces. Uy, qué rico. Sí. Me gustaría ver cuántos rounds podemos hacer juntitos. Qué rico. Nos quedamos una noche. Me vas a dejar deshidratado. Sí, quiero todita tu... La implicancia era clara. Andrea ofrecía placer a otros hombres. Y su novio no solo lo disfrutaba, sino también lo alentaba. Llevas el dildo para que te lo meta a la vez. Sí, amor. Igual ahora que venga y lo vea, le iré para ir a un Airbnb la siguiente. Espero verlo al menos de 3 a 4 veces. ¿Acaso Rodrigo Falcón y Coqui Torres tienen vinculación en esta terrible historia? ¿El novio de Andrea sería parte de la presunta red de prostitución del Congreso? Dejemos por un momento a Rodrigo para adentrarnos un poco más en los pasillos del Parlamento. Los rumores de estos servicios sexuales apuntaban nada menos que a la presidencia del Parlamento. Un área que efectivamente cuenta con un sótano sorprendentemente acondicionado para el relax y el placer. Cuando me enseñaron este espacio me quedé un poco sorprendida de cómo podía haber un lugar así tan privado, tan como... ¿Y para qué se utilizaba eso, congresista? Me dicen que esto fue construido en la época del presidente Ferrero, que esto incluso era un espacio mucho más sofisticado, acá había una cama un poco más grande y para hacer masajes. Incluso en el baño había un jacuzzi que luego lo han retirado, ¿no? Y esta cama es una cama con masajeador, que supongo que se utiliza cuando alguien está estresado. Yo no la he querido utilizar porque me da un poco de miedo, de verdad, tengo mis reparos. Y bueno, todo este espacio... Pero ese espacio definitivamente no responde más o menos a una lógica femenina. No. Es la lógica de un espacio como un pequeño apartamento para un hombre soltero, si te das cuenta, ¿no? Según las fuentes del periodista Ángel Chanta, en este sótano se ejercía el oficio más antiguo del mundo, a cambio de votos o favores políticos y administrativos. Y sería la propia Andrea Vidal, la coordinadora logística y puente entre Coqui Torres Arabia,
y sus compañeras Isabel Cajo, Alexandra Gil y otras 2 chicas más que eran protegidas por los jefes de esa oficina y al parecer también por los personajes más poderosos de esa institución. Dígame. ¿Cómo está? Señor Forno, ¿usted cree que puede darnos unos minutos de su tiempo? Queríamos indagar sobre unos trabajadores del Congreso de la República que aparentemente no tendrían el perfil para... Bueno, me colgó. El oficial mayor en mis investigaciones, yo lo llamo por teléfono. Le doy cuenta o le digo de que lo llamaba porque tenía información de personal que no estaba laborando en la oficina constitucional y legal del Congreso. De una manera que seguramente no era regular. Y él simplemente me cuelga el teléfono. ¿Por qué este silencio oficial? Es preferible conversar con la prensa a no hacerlo, porque las conversaciones con la prensa nos dan cierto insumo informativo que a veces ignoramos desde la posición del cargo. Yo creo que él tomó esa decisión, yo no lo hubiese hecho. Yo hubiese conversado con la prensa e inmediatamente realizar alguna medida correctiva sobre el particular. ¿Por qué este silencio oficial? Las evidencias fueron contundentes y bastante obvias. El periodista Ángel Chanta apuntaba a destapar un escándalo de grandes magnitudes. Esto hace que Andrea deje el Congreso a fines de septiembre del 2024, aunque su poderosa red de contactos logró ayudarla a ingresar poco después a otra entidad del Estado, la SUNAFIL. La bella Andrea no volvió más a aquellas oficinas del Palacio Legislativo hasta el 2 de diciembre del 2024. Fue a ver directamente a Torres Arabia y tuvieron una conversación que solo ellos y las misteriosas paredes del Congreso conocen. Al menos Andrea nunca podrá contarnos su versión, pues 8 días después la asesinaron callándola para siempre. Luego continuaremos con Andrea y todo lo que hemos encontrado sobre ella y su pareja, Rodrigo Falcón. Una relación impresionantemente abierta, llena de capítulos de sexo extremo, violencia física, verbal, psicológica y quizás también asesina. Antes, conozcamos algunos llamativos sucesos protagonizados por otro personaje. Una hermosa joven que llegó al Congreso gracias a Coqui Torres y Andrea Vidal, llamada Alexandra Gil. Mi amada Alexandra Gil en su momento también pone en advertencia a Coqui Torres que yo no solamente estaba buscando a Andrea Vidal, sino estaba buscando a Alexandra Gil. Entonces él sabía que en cualquier momento esto se le iba a escapar de las manos. Se le iba a escapar de las manos. O era una o era otra. Pero la principal era Andrea Vidal, porque Andrea Vidal, según mi fuente y las investigaciones que tuvimos, es de que esta persona le sabía todo y era la que desarrollaba toda esta red, ¿no? ¿Aló? Hola, Alexandra. Sí, correcto, dígame. Alexandra, ¿qué tal? Te habla Ángel. ¿Estás ocupada? ¿Estás en algún servicio o algo? ¿Quién es Ángel? ¿Cómo estás, Alexandra? ¿Qué tal? Alexandra, tú trabajaste en el Congreso de la República. Ah, sí, correcto, sí. Ah, chévere. ¿Ya no trabajas ahí ya? No, ya no. ¿Qué tiempo trabajaste ahí? 3 meses. ¿Tú eres Alexandra Gil? Sí, correcto, pero no entiendo por qué las preguntas. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, solo que me dieron tu número, pues, y me dijeron que eras una chica A1 que podría conversar contigo. Hola. Hola, no estoy interesada en nada, disculpa, gracias. No, escúchame, Alexandra. ¿Por qué Alexandra Gil, amiga de Andrea Vidal, no solo no niega ser una chica A1, sino que acepta que hablar del tema es muy riesgoso? ¿Aló? Hola, Alexandra, perdona la molestia, te habla nuevamente Ángel. Lo que pasa es que yo soy periodista y sabía que tú un momento trabajaste ahí en el Congreso. Me lo confirmaste en unos minutos, pero sé que tuviste problemas ahí.
Ok, sí. ¿Quién te pasó mi número? Lo que pasa es que como es un tema un poco delicado, pues sí, no te preocupes. sabía... ¿Tú crees que nos podamos reunir y conversar? ¿O tú llegues al canal para que no tengas ninguna inseguridad? Porque tengo entendido que tú tienes algunas denuncias que hacer. Déjame pensarlo porque realmente como es un tema bastante... Delicado. O sea, sí, delicado, no es algo que, no sé, ¿no? ¿Quién te contactó a ti en todo caso en el Congreso? Jorge Torres. Jorge Torres Sarabia. Correcto. Claro, está bien. ¿Y qué es lo que te dijo él en todo caso cuando te contrató? Yo creo que eso mejor lo podríamos discutir en persona. Sí, mejor, yo te entiendo. ¿Dónde estás ahorita? ¿Podemos vernos? En un lugar no, seguro mira, en es el que tú ahorita estoy un poco ocupada, pero mira, podríamos cuadrar si quieres, déjame pensar un momento porque como le digo, como es un tema un poco delicado, si quieres... Te entiendo. Ok, Pero podríamos donde tú coordinar digas- por WhatsApp. Sí, lo coordinamos por WhatsApp y vamos a Ok, conversar. perfecto. Chévere. Ok, gracias. Ella es Alexandra Gil, oficialmente asesora legal, extraoficialmente y según fuentes internas del mismo Congreso, sería una pieza más en el complejo engranaje de poder y favores que operaba tras las puertas del Parlamento. Cumplía con el perfil que tanto llamaba la atención en esos pasillos: la presencia, simpatía desbordante, belleza y juventud. Su modus operandi era el mismo. Marcaba asistencia muy temprano, desaparecía durante el día y regresaba poco antes de la hora de salida. ¿Ves que una negación podría ser una advertencia, lo que nos dice Alexandra Gil? Tengo que ser muy enfático en señalar que yo me identifiqué en la segunda llamada telefónica como periodista, y ella, cuando le digo mi razón por la que había esta llamada, ella me dice: sí, entiendo quién te dijo lo que tú me estás diciendo, el problema que he tenido, pero ahorita comprenderás que es muy... Entonces yo le digo: riesgoso, sí, muy riesgoso decirlo, pero déjame pensarlo para decirlo. Después ella ha dicho en un programa de televisión que lo decía por otras cosas, pero no es lo mismo, no es lo que ella en su momento me lo dijo. No hubiese sido difícil decir que tuvo un problema administrativo. Y es que uno de los puntos más oscuros de la historia de esta mujer involucraría al expresidente del Congreso, Alejandro Soto. Alexandra Gil le dijo a una persona que había sido objeto de una orden prácticamente, que se acostara con Alejandro Soto. Entonces lo que pasa ahí es de que ella se niega y simplemente Coqui Torres le dice: bueno, si tú no quieres, te vas. Y eso es lo que sucedió. Entonces Alexandra Gil, una vez que pasa esto, le cuenta a esta persona y esta persona asegura que lo que pasó, ¿no? Entonces cuando yo llamo por teléfono a preguntarle sobre ese problema, no le desarrollo el problema en sí, pero le digo que tú tuviste un problema grave ahí. Ella me dice: yo sé de qué problema me estás diciendo, pero tú comprenderás que esto es muy riesgoso. Bueno, Alexandra Gil es una chica la cual ingresa a trabajar a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, contratada por el señor Jorge Torres Sarabia. Ella lo que me comenta, el motivo del por qué sale, es porque en una comunicación que tuvo con el señor Torres Sarabia, le pide a ella de que vaya a hacer un servicio, básicamente acostarse con alguien, por algo que a él le convenía. Y ella no accede a esa petición. ¿Con alguien del Congreso? Sí, ella le dice, ¿no? O sea, si gustas, sí, pero tú sabes para qué has venido o para qué has venido a trabajar acá. O sea, le indica a ella. Entonces le dice: si quieres, sácame. Entonces eso es lo que posteriormente sucede. Pues ella sale del Congreso justamente porque no quiso hacer lo que el señor Torres Sarabia le estaba pidiendo, que era irse a acostar con alguien del Congreso. De comprobarse este patrón de coerción sexual, se revelaría una estructura de poder donde las mujeres habrían sido ofrecidas a congresistas a cambio de favores políticos, votos o lealtades silenciosas. ¿Alexandra Gil habría sido acaso
parte de ese esquema, pero no la única. Se dice que hay una red de prostitución en el Congreso, hay que investigarlo. Y una de las maneras más rápidas de conocer es que llama la atención que el Ministerio Público no haya solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, no solamente de la víctima, sino de todos sus allegados. Es decir, tanto en el Congreso como las chicas que también fueron llevadas al Congreso. A fines de julio del 2024, Alexandra Gil sale del Congreso, pero Coqui Torres ya tenía conocimiento de que un periodista sabueso le seguía los pasos. Andrea Vidal continuó un par de meses más sin poder explicar sus gollerías, al igual que una de sus compañeras, la que más revuelo causó, por el alto contenido sexual que ofrecía en la plataforma OnlyFans. Isabel Cajo no tenía experiencia en derecho constitucional. Lo suyo eran las pasarelas, los videos sugerentes en TikTok y la venta de contenido explícito. Sin embargo, ahí estaba Isabel, todos los días metida en un traje demasiado sugerente y firmando asistencia como asesora en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República. ¿Cuánto ganaban esas chicas en el Congreso para no querer salir? 12.000 soles. En el caso de Andrea Vidal, 12.000 soles. En el caso de Isabel, comenzó con 5.000, después llegó a 9.000, después a 12.000. Cualquier persona que realice ese oficio podría trabajar en cualquier institución pública o privada. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Y quizás nunca lo sabremos realmente. Comienzo en julio con estas chicas que me dicen que tienen ciertas gollerías. Averiguo a través de sus asistencias que en realidad sí las tenían, que faltaban, no marcaban y todo. Luego me dice la fuente que hay una señora adentro que también quería hablar, pero después recula, se queda callada, no dice nada. Pero no solamente, es otra parte que afianza mi investigación, no solamente se queda callada, sino que no va y le cuenta a Coqui Torres, porque sí quiere que se solucione el tema. Está dentro, hasta ahora está dentro. Ella sí quiere decirme, pero se muere miedo. Entonces digo, entonces sí, acá hay algo. Sigo en la investigación, entonces comienza Isabel Cajo a mandarme esta persona, a decirme que tenía información. Isabel reculó. Según el periodista, Isabel se echó para atrás. Su silencio no fue indiferente. Confirmó que había algo que proteger o alguien a quien temer. Pero la fuente va más allá. Ellas dicen que conocían a Alejandro Soto, el presidente del Congreso en su momento, como el presi, y cada vez que ellas querían salir de esta oficina contigua a la sede parlamentaria, simplemente salían con ese pretexto: vamos a ir a ver al presi. En la fuente misma me decían de que quien se quedaba y hasta altas horas de la tarde o noche era Isabel Cajo. A pesar del escándalo, Isabel se mantuvo en la oficina de Coqui Torres hasta fines de diciembre del 2024, cuando ya habían asesinado a su compañera. Días después, el congresista Edwin Martínez la contrató en su despacho. Contratación que defendió con una peculiar explicación. Una chica de buen corazón que cobraba miles de soles por funciones que nadie supo definir. Tanto Isabel Cajo como Alexandra Gil hoy están calladas, lejos de la mirada pública y con el temor de sufrir un salvaje final como el de su amiga Andrea Vidal. Dos mujeres cuyas vidas han sido afectadas a nivel personal y profesional. Evidencia Oculta se acercó a ambas. Intentamos conversar con ellas, pero temen por su vida. Prefieren callar y seguir. Sin embargo, y según nuestra fuente, el temor de Alexandra e Isabel no sería la reacción de Coqui Torres.
o a la del presunto gran poder que gobierna en el Congreso. Esperamos que en algún momento y que no sea muy lejano podamos tener resultados de la investigación, porque creo que mientras más nos demoremos va a caer en la completa impunidad, porque se van a borrar pruebas, huellas. Ojalá no sea así. El terror de estas dos mujeres sería a otro personaje, a un sujeto que ha mostrado sospechosas actitudes tras este crimen. Estamos hablando de quien fue el novio de Andrea Vidal, el joven Rodrigo Falcón. Este es un crimen pasional, totalmente pasional. Y el probable autor del caso está en ese círculo más cercano a ella. En principio, esta debía ser una noche común en La Victoria. Esquina supuestamente calma, apenas atravesada por el correr de taxis. De pronto, 62 disparos abren uno de los capítulos policiales más brutales e intrincados de los últimos tiempos. 62 balazos acabaron con la vida de Andrea Vidal, una joven abogada de solo 27 años. Este documento es parte de la investigación oficial de la policía. En él se detallan hasta 12 momentos claves que ocurrieron el día del asesinato de Andrea Vidal. En 10 de ellos participa su novio, Rodrigo Falcón. Su día empieza a las 5:30 de la mañana, cuando Rodrigo llega a la casa de Andrea. Desayunaron y luego él se va a trabajar para regresar a la 1:16 de la tarde. Almorzaron y permanecieron juntos en este lugar. La habitación de Andrea que hoy tiene sobre su cama, el vestido que ella lució en la última fiesta a la que fue con su pareja. Cerca de las 5 de la tarde, fueron al cine de la Plaza San Miguel. Y alrededor de las 7:30 de la noche, van a la casa de Rodrigo, que queda muy cerca en ese mismo distrito. Hasta ahí, parecía ser un día normal. ¿Por qué motivos Andrea se dirigió a su domicilio? Para conversar un rato y sobre todo para visitar a mi mamá, que se encontraba mal de la espalda y había estado de emergencia en la clínica. A las 8:20 de la noche, Andrea Vidal toma el taxi que pidió por aplicativo y se embarca, literalmente, hacia su muerte. En el trayecto, Andrea mantiene una final y breve conversación por WhatsApp con su entonces pareja. ¿Cómo vas? En camino, cielo. Está bien, amorcito. Yo igual te escribo al llegar a casa. Ya me respondes cuando estés más libre. Te amo. ¿Llegaste, amor? Amor. ¿Estás bien? Puta madre. Puta madre, me estoy preocupando. Amor. Puta madre, amor. Vi a tu papá. No sé qué ha pasado. Andrea, ¿dónde estás? Andrea, por favor, ¿dónde estás? La joven y bella abogada jamás imaginó que era seguida de cerca por una jauría de asesinos, varios de ellos en motocicleta, para asesinarla. Esta es la edición central de América Noticias. Vamos de inmediato con información en vivo hasta Santa Catalina en La Victoria. Bueno, realmente impresionante lo que ha ocurrido esta noche aquí en La Victoria. Podemos observar la manera en que han sido atacadas estas dos personas que iban a bordo de este vehículo. Por lo menos en el parabrisas hemos contado 25 impactos de bala. En la parte de atrás, Gunter, iba una mujer, una pasajera que increíblemente varios testigos también aseguran que solamente recibió un disparo y precisamente la presión de los vecinos hizo que ellos actuaran de inmediato y la llevaran al hospital más cercano. Se ve que el objetivo era ella,
¿Por qué era ella? Los de la moto han ido a su costado, por ambos lados, por ambas puertas, que eso muchas veces no lo han contado, y comienzan a disparar. Pero acá hay algo bien curioso. Disparan a los vidrios, o sea, disparan, pero parece que Andrea ya se había cubierto debajo del asiento. Y prueba de eso que tiene un impacto en la región cefálica, que es el que lo deja, digamos, un poco inerta, ¿no? Andrea, sentada en el asiento trasero, sufrió heridas devastadoras. Una bala impactó directamente en su cabeza y otras 6 alcanzaron diferentes partes de su cuerpo: espalda, extremidades y torso. Al borde de la muerte, fue trasladada de emergencia al Hospital 2 de Mayo. No lo podía creer. No lo podía creer porque nadie jamás se imagina que le pueda pasar a su familia algo así, más a un hijo. Inicialmente, la hipótesis policial se centró en un presunto ajuste de cuentas dirigido al conductor del taxi. Pero conforme pasaron los días, esa teoría comenzó a desmoronarse. Él esquiva. Entonces, para que no siga esquivando, entonces el de la moto le adelanta y de adelante le dispara hacia él y le da por lo menos un promedio más de 10 impactos, si no recuerdo. Pero cuando ya estaba muerto, ellos hubieran ido y la persona, en este caso la copiloto, la pasajera, que era Andrea, no pasaba nada. Las primeras pesquisas evidenciaron un claro ensañamiento hacia la pasajera. Los sicarios dispararon directamente hacia la parte trasera del vehículo, donde se encontraba Andrea Vidal, quien para entonces aún no era un personaje conocido por la prensa. De ella y sus presuntos vínculos con el Congreso, solo sabía el periodista Ángel Chanta. ¿Por qué crees tú que mataron a Andrea Vidal? Por mi investigación, desde luego. Aunque ya en este punto, y con nuevos elementos en la investigación, la hipótesis del periodista Ángel Chanta toma otro rumbo. Transcurridos más de 4 meses del asesinato, tanto la policía como la fiscalía giran la mirada hacia otro lado, hacia otros móviles, hacia otro personaje. Rodrigo Falcón no solo ha brindado información incompleta e inexacta tanto a la fiscalía como a la policía, sino que también ha intentado que uno de los testigos citados tras el crimen de Andrea cambie su versión y mienta. Él me dice: no te preocupes por mí. Es más, estoy con mi madre que se encuentra en la camioneta. Y fue cuando me señaló una camioneta, no sé si estaba su madre ahí, y después me dijo: yo estoy aquí porque me ha citado la DINCRI a testificar. Y dentro de las conversaciones de Andrea sale tu nombre. Y posiblemente te llamen a ti. Y lo que he dicho es que nos conocimos en una cena y que éramos amigos los 3. Y sería bueno que tú también digas lo mismo, porque para que no se malinterpreten las cosas. Y luego se fue. Y yo seguía en lo mío y no volví a verlo, ni saber de él, ni comunicarme con él. Guillermo André Heredia fue otro hombre con el que Andrea salía ocasionalmente. Precise usted qué tipo de relación mantenía con Andrea Yasmín Vidal Gómez y durante cuánto tiempo salió, en cuántas oportunidades y qué actividades realizaba. Yo podría decir que era una relación de saliente ocasional. El tiempo fue aproximadamente que salimos, fue unos 3 meses antes de su fallecimiento. Salimos en muchas oportunidades, entre 1 y 2 veces a la semana que nos veíamos. Salíamos a almorzar, cena, cine, sexo, beber y tomábamos vino en mi casa. Las relaciones sexuales las realizábamos en mi casa, no concurríamos a hoteles. Esa relación especial que Rodrigo asegura
tuvo con Andrea parece ser la génesis de una vorágine de libertad sexual, pero también de celos enfermizos, agresiones verbales, golpes y quizás también de muerte. ¿Cómo era su relación amorosa con Andrea Jazmín? Siempre ha habido mucho amor entre ambos y yo la considero el amor de mi vida. Obviamente como pareja teníamos unos altibajos, pero siempre superándolos con mucho amor y confianza y construyendo nuestras cosas a futuro para casarnos. Es una forma, ¿no? de ¿cómo se puede decir? Para que el público lo entienda, una forma de ocultar, de tapar, de ver algo que... Una forma. Vuelvo a repetir, solamente mediante una pericia psicológica, una pericia psiquiátrica y ampliar un buen interrogatorio, yo creo que por ahí la policía va a saber realmente qué es lo que ha pasado, ¿no? Muchos peruanos han visto con estupor las conversaciones entre Andrea Vidal y otros hombres, diálogos que eran apoyados por el propio Rodrigo. Ay, amor, no me la bajes. Pi. A él solo lo he visto una vez. Está bien, amorcito. Entonces quiero que te deje bien abierta. ¿Llevas el dildo para que te lo meta a la vez? Sí, amor. Igual ahora que venga y lo vea, le iré para ir a un Airbnb la siguiente. Espero verlo al menos de 3 a 4 veces. La naturalidad con la que al parecer disfrutaban una sexualidad muy liberal y para algunos casos extrema. Y la forma de compartir el cuerpo de ambos con terceros. ¿Dónde y en qué circunstancias conociste a Germán, Juan y André? Germán, él se encontraba en un box en la discoteca Bazar de Miraflores en octubre del 2024. Y nosotros nos encontrábamos en General. Nos vio cerca, nos llamó. Dijimos entre nosotros, trago gratis. Fuimos y lo conocimos. Está claro que nada de esto configura un delito. Tampoco convierte a Andrea en una trabajadora sexual, ni a Rodrigo en un criminal. Sin embargo, las diversas declaraciones de Rodrigo ante la policía muestran una clara intención de torcer la verdad. ¿En alguna oportunidad Andrea y tú participaron de tríos o de actos sexuales con terceras personas? Dijo que no. Rodrigo Falcón ha brindado 2 declaraciones. En una de ellas, trata de explicar la vida sexual que llevaba junto a Andrea Vidal de la siguiente manera. En cuanto a la frase que ella me envió, era porque habíamos creado una historia sexual donde describíamos una fantasía, que yo era un actor de porno, por ejemplo. Estas respuestas de Rodrigo Falcón ante la policía y la fiscalía han abierto una sospecha cada vez más grande sobre él mismo. Según fuentes muy cercanas a la pareja, que prefieren no aparecer por temor a un atentado, desde octubre hasta diciembre del 2024 que la asesinaron, Rodrigo y Andrea habrían tenido la peor etapa de su relación. Oye, ¿eres tan estúpida? Te he dicho que no es por preguntar. Me estás sacando de quicio con lo tan burra que puede ser. Y por eso desde arriba estoy explicándote que no fue con mala intención. Y hasta me disculpé. ¿Puedes dejar de tratarme mal, por favor? ¿Eso indica que ella estaba, digamos, sumisa de algún modo? Claro, o sea, lo que te trata de entender es que ella no es agresiva. El agresivo es la persona que le está mandando los mensajes. O sea, él es el agresivo. Psicológicamente y también físicamente. Si bien es cierto, eran una pareja liberal que disfrutaba de compartir con terceros en la intimidad, en octubre del año pasado, Rodrigo descubre que Andrea tendría un amante secreto en los Estados Unidos. Y desde entonces, la violencia y la toxicidad se instalaron en su relación de una forma muy perniciosa y quizás fatal. Pero sí le escribí a Andrea para que me avise, pero nunca me contestó hasta el día siguiente, donde me dijo que había tenido una discusión fuerte. Andrea me llama y me dice que ya no iba a regresar con Rodrigo,
puesto que la noche anterior Rodrigo la había forcejeado y me dio a entender que la había golpeado. Estas actitudes me hicieron recordar que, en una oportunidad anterior, yo vi que Andrea rompió los jarrones de su casa. Esta imagen, inédita hasta hoy, muestra los golpes que Andrea Vidal habría recibido en el rostro esa noche de octubre por parte de Rodrigo. Se ve que tiene una escoriación a nivel nasal, a nivel del dorso nasal, tiene una escoriación, el producto de lucha, o sea, de una pelea, y tiene una tumefacción, ¿no?, en la región frontal, que también fue un golpe. Entonces, pregunto yo, en mi sano juicio, y para todos, ¿no?, y todo el público, y también para la comunidad jurídica, si tú agredes a una persona físicamente, verbalmente, como me acaban de mostrar, y tú en pocos meses no puedes decirte que tenías la relación más grande y más feliz del mundo. Imposible. Entonces ella estaba decidida a dejarlo. Información que su amiga Isabel Cajo confirmó ante la policía. En una oportunidad anterior, yo vi que Andrea rompió los jarrones de su casa y Rodrigo estaba sentado en el mueble. Siendo que al pedir una explicación, Rodrigo me dijo: es que Andrea está como una loca porque le vi su teléfono celular y vi un chat con alguien. Otro dato que llamó la atención de la policía es que Rodrigo dijo frente a los agentes que la relación entre su madre y Andrea era muy cercana. ¿Por qué motivos Andrea se dirigió a su domicilio? Para conversar un rato y sobre todo para visitar a mi mamá, que se encontraba mal de la espalda y había estado de emergencia en la clínica. Sin embargo, el testimonio de Isabel Cajo, amiga íntima de Andrea, dice todo lo contrario. Yo vi otras actitudes de ellos porque me han comentado la misma Andrea sobre incidentes, ya que Andrea hacía desmadres en dicha casa y la mamá de Rodrigo ya no quería que vaya Andrea a su casa. Este es un video en el que Andrea Vidal muestra cómo terminó su celular, luego de que Rodrigo lo destrozara, cegado por la furia y los celos. No sé, la pantalla es la que no prende. Todos estos indicios y pruebas revelan que quizás Rodrigo nunca superó el hecho de que Andrea tenga un amante en los Estados Unidos y que ya quisiera terminar con él, tal como lo cuenta Isabel Cajo. Ella me dijo que Rodrigo estaba como muy tóxico y que le había pedido que le comparta su ubicación indefinida. El hecho de enviarle una foto a alguien diciéndole: mira, te mando la muestra de que me están golpeando, de que me están agrediendo, ¿qué indica? Que es una forma de muchas personas de demostrar que la otra persona está siendo, digamos, está siendo muy abusiva con la otra. Y es una forma de perennizar una evidencia para que digan: mira, yo no soy la mala. Andrea ya quería que la reconozcan como una víctima. Claro, porque con eso están demostrando de que sí había digamos, había una agresión física hacia ella. No ha dicho toda la verdad, sobre todo la que lo pone en evidencia como un sujeto celoso y muy agresivo. Sus celos enfermizos podrían haberlo convertido en un asesino. ¿Por qué motivo en la conversación sostenida vía WhatsApp con el contacto Andrea Amor, usted se dirige al referido contacto como si fuera una perra? Porque dentro del aspecto sexual le gustaba que le digan así y jugamos con eso. Eso corrobora que es bipolar, y no solamente eso, sino hay un uso, hay una manipulación, hay una obsesión. Hay una obsesión acá. Hoy en día que tanto se habla de la misoginia, es misógino. Descansa en paz, mi amor, mi vida, mi todo, mi conejita. Gracias, mi amor, porque contigo aprendí qué es el amor y ser amado con tanta dedicación, intensidad y bondad. Me diste una historia muy bonita de una relación tan fuerte que solo la muerte pudo separar. Este tiempo contigo
Fui el hombre más feliz. Le diste luz a mi vida, razón a mi existir, en este año y 4 meses. Lo cierto es que el asesinato de Andrea fue muy bien planificado. La ejecutaron justo en la esquina que no tenía cámaras, saliendo de la casa de su novio, quien además la siguió por el GPS de su celular en todo momento. Le lanzaron 62 balazos, usando varias armas en manos de al menos 5 sicarios motorizados. ¿Quién podría odiar tanto a esta abogada de tan solo 27 años? Finalmente, la asesinaron por órdenes de un poder político muy grande, o debido a los celos de un hombre violento y obsesionado con el sexo extremo y un peligroso placer. La agonía de Andrea duró exactamente 7 días. Falleció a consecuencia de sus heridas y sin podernos decir quién pudo enviar a sicarios para acabar con su vida de una forma tan brutal. Esto fue Evidencia Oculta. ¿Quién mató a Andrea Vidal? Nos vemos el siguiente domingo.